Vamos a hablar del caso de México, la seguridad aérea en torno a la Ciudad de México, que es nuestro tema de análisis, y qué hay que hacer para reducir este riesgo de aproximaciones de aviones, como el incidente que ocurrió el sábado pasado con 2 aeronaves de Volaris. Vamos a hablar de este tema con Fernando Gómez Suárez, él es analista del sector. Gracias, Fernando, por acompañarnos, y aquí pues lo que hablando del incidente nada más, y luego hablamos de lo que está pasando, porque están pasando muchas cosas, pues es que la orden de aterrizaje es incorrecta y todo el mundo empieza a preguntarse cómo es que se puede dar una orden incorrecta de esa magnitud. Gracias, Gabriela, encantado de estar con ustedes. Sí, precisamente hay una desorden en los centros, en algunos centros de tráfico, de control de tráfico aéreo de México, en donde se están registrando varios incidentes a lo largo de estos últimos meses tras el reordenamiento del espacio aéreo. Pero mira, aquí en México, tras el incidente del sábado, donde se detectó una orden equivocada, una serie de errores, al haber 2 aviones a punto de tener un eventual encuentro, por falta de coordinación en la torre de control, estuvo a punto de correrse el riesgo. No obstante, la habilidad o la pericia de los pilotos de detectar esto a tiempo, pero que habían sido venidos acumulando luego de una serie de incidentes reportados ya previamente, como te había comentado, y que habían señalado diferentes otros controladores aéreos y otros pilotos de diferentes aerolíneas a lo largo de estas últimas semanas. ¿Qué es lo que está pasando? Que no debe de haber ningún riesgo en absoluto, precisamente porque es un sector que debe de contar con la absoluta seguridad en la materia para el transporte de millones de personas, pero también para las áreas urbanas, donde, por ejemplo, el aeropuerto de la Ciudad de México se encuentra enclavado justo en medio de la ciudad, una de las más grandes del mundo. Ahora, Fernando, dice el presidente, no hay peligro, es gente que no desea una desgracia, que es gente buena cuando se refiere, pues supongo yo que a los controladores aéreos, pero pues en estricto sentido eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver son los conocimientos técnicos, la coordinación, otras cosas, ¿no? En efecto, debe de haber personal calificado, capacitado constantemente. Es de alto rigor la capacitación que debe prevalecer en el sector, y obviamente yo desde aquí reconozco la labor de los controladores de tráfico aéreo, que es una labor muy loable, precisamente por la alta presión de manejar tantas operaciones y vidas humanas por minuto. Tan solo en la Ciudad de México se manejan más de 60 operaciones por hora, y esto conlleva un gran estrés entre el personal. Por lo mismo, debe ser personal altamente calificado, como lo es, pero en algunos casos se han registrado algunas denuncias precisamente en la asignación de puestos y nombramientos de estos controladores. No digo de todos, algunos han sido cuestionados, y es ahí donde está la incertidumbre, la polémica. Yo creo que es gente bien intencionada, pues sí, claro, pero hace falta darle una revisión. Y precisamente esa revisión y esa certificación o regulación debe de pasar por manos de las autoridades de comunicaciones y transportes en México, y también de otras autoridades internacionales. Recordarás que precisamente por esa falta de supervisión o de supervisores en el sector aeronáutico, la aviación mexicana fue degradada a categoría 2 hace ya un año, hace 12 meses, por lo cual México no puede incrementar vuelos y frecuencias en esta recuperación de la pandemia desde y hacia Estados Unidos. Solamente derivado del convenio bilateral entre México y Estados Unidos, no puede haber en este convenio bilateral aéreo, no puede haber este incremento hasta que no se recertifique a categoría 2. Pero ¿cuál fue el origen? Precisamente la falta de certificación de estos inspectores con los que debe de contar la aviación o la industria mexicana, y que certifiquen vuelos y pilotos. Por otro lado, los controladores aéreos también tienen que estar certificados. Obviamente así es, no, pero hace falta un mayor rigor en esa materia.
Ok, pero hemos escuchado a lo largo de los últimos 12 meses, se cumple a fines de mayo ese primer año que le rebajaron esa categoría 2 a México, pues entendíamos que la autoridad decía que estaban pues haciendo todo lo posible para recuperar esa categoría 1 y lo que ha sucedido con este incidente dice otra cosa diferente. ¿Qué es lo que ha pasado o no están relacionados, digamos, estas dos, digamos, realidades? La pérdida de esa categoría de seguridad y lo que estamos viendo ocurrió el sábado pasado. Tiene que ver, Gaby, precisamente pues, señalas un punto muy importante. Tiene que ver porque tiene que ser de acuerdo a un reacondicionamiento o un rediseño del espacio aéreo en el cual estaban buscando precisamente mediante la ayuda de controladores de tráfico aéreo y el titular recién destituido de CNEAM, buscar los espacios convenientes para permitir la compatibilidad entre el aeropuerto Felipe Ángeles y el aeropuerto Benito Juárez, hoy ya saturado. En la búsqueda de esta compatibilidad de espacios entre ambos valles donde se ubican ambas terminales, no ha sido posible realizarla. Ese es un error o una falta, un pendiente que tienen algunas autoridades en esa materia. En el punto de este reordenamiento, hace falta precisamente generar mejores condiciones para la operatividad entre estos dos aeropuertos y combinarlo con Toluca y Puebla, por ejemplo. Hasta el momento, pues no se puede lograr una operatividad aérea precisamente por la falta de seguridad y por la falta de una estrategia combinada para manejar estos aeropuertos. Bueno, pues ha sido tema de mucha preocupación. Muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad de analizarlo, Fernando. A tus órdenes, encantado de estar con ustedes. Un saludo.